Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Daniel Roldán. El día de hoy vamos a responder a la pregunta ¿por qué es bueno usar dos micrófonos en la tarola o en la caja de la batería? Antes de entrar al video, quiero recordarte que si estás interesado en alguna consulta de audio, puedes escribirme a mi correo electrónico o a mi Instagram, a mi Facebook. Ahí nos podemos poner de acuerdo acerca de precio. Las consultas son regularmente por Zoom, entonces puedes contactarme ahí y con mucho gusto te responderé, ¿ok? Entremos al tema de los micrófonos de la batería, ¿ok? Este es un tema que a mí me encanta grabar batería. Es una de las cosas más difíciles de hacer y he hecho muchas grabaciones malas de batería y también he microfoneado muy mal en mi iglesia la batería. Pero eso te va generando experiencia y cada vez vas aprendiendo más. Empiezas a escuchar esas pequeñas diferencias que hacen una gran diferencia en el sonido final de tu batería, ¿ok? ¿Por qué es tan difícil microfonear una batería? Porque tenemos tantos micrófonos o tantos instrumentos primero en un lugar muy reducido y también tenemos tantos micrófonos en un lugar muy reducido que entre ellos pueden estar causando problemas de desfase. Y por eso es que es muy importante que con el posicionamiento de los micrófonos de la batería seas muy preciso. Yo creo que el problema principal de un mal sonido de batería, tomando en cuenta que el baterista de la iglesia sea bastante bueno, que pueda tocar bastante bien, que se mantenga en el tiempo y todas esas cosas básicas que un baterista debe saber hacer. Uno de los problemas más grandes que a veces he escuchado yo es el posicionamiento de los micrófonos. Entonces, el día de hoy quiero hablar específicamente de la tarola o del snare y el por qué es importante ese micrófono abajo. No tengo una tarola aquí en el estudio conmigo, tengo una batería, pero me hace falta la tarola. El día de hoy vamos a hablar de estos dos micrófonos. Este es el SM57, el famoso conocido SM57, increíblemente bueno para batería o para tarola. Yo creo que en la mayoría de tarolas que has oído en grabaciones profesionales tienen uno de estos micrófonos sobre la tarola. También está el Beta 57, que a mí me gusta mucho. Este tiene un patrón de polaridad un poquito más cerrado, entonces rechaza un poquito mejor, en mi opinión, el sonido del hi-hat. Entonces muchas veces me gusta usar este arriba. Y otra cosa que me gusta de este micrófono es que arriba en las frecuencias altas tiene un poquito de más boost en los agudos, más o menos ahí por 8K, 10K, regularmente se le da un poquito de boost al snare. Y este ya lo trae incorporado un poquito, entonces el sonido está un poquito más preparado para el producto final, ¿no? Pero si tienes uno de estos, no andas a pie, ¿ok? Este es un muy buen micrófono y con este puedes tener un sonido de tarola buenísimo, ¿ok? Buenísimo. Si no, escucha cualquier grabación que tengas ahí a tu disposición, regularmente este es el micrófono que están usando sobre la tarola. Ahora, el micrófono de arriba es importante que tú lo posiciones de acuerdo a lo que tú quieres oír en el sonido de la tarola. Obviamente, primero es afinar la tarola, que el sonido de la tarola sea bastante bueno para poder tener un sonido bueno en el micrófono, ¿ok? A mí me gusta posicionar el micrófono de 1 a 2 pulgadas en la orilla del aro de la tarola, con la parte de atrás del micrófono hacia el hi-hat para rechazar bien el sonido del hi-hat lo más que se pueda. Si tú lo inclinas un poquito más hacia la orilla del aro, vas a tener un sonido de tarola un poquito más grueso. Si lo apuntas más a la parte del centro donde ocurre el contacto del palo con el parche, vas a tener un sonido un poquito más brilloso. A mí me gusta un poquito más hacia el centro del parche, pero creo que tal vez uso un lugar un poco intermedio. El ángulo de este micrófono va a dictar el ángulo de este micrófono. ¿A qué me refiero? Que tú quieres que estos dos micrófonos tengan un ángulo de 90 grados. O sea, si este está aquí, este ponlo con el ángulo de 90 grados hacia este micrófono, ¿no? Otra cosa importante de ver aquí es que la distancia entre este micrófono con el centro del parche y la distancia de este micrófono con el centro del parche tiene que ser casi igual, porque la distancia que tomará para que el sonido llegue al micrófono de arriba no puede ser más corto
que la distancia que toma que el sonido llegue al micrófono de abajo. Porque si no, vas a tener una señal un poquito en desfase. O sea, una va a llegar antes y la otra va a llegar después y eso puede causar problemas en que pierdes un poco de cuerpo de la batería. Entonces es importante que trates de que estos dos micrófonos tengan casi la misma distancia del centro del parche de arriba. Nosotros en la batería de la iglesia tenemos dos micrófonos en el bombo, dos en la tarola. Si tú tienes la posibilidad de tener dos en el bombo y dos en la tarola, excelente, excelente, ¿ok? Pero en mi opinión, si solamente puedes tener un micrófono más, yo te diría ponlo en la tarola. Siento que el impacto y la diferencia que hace es mayor. Yo siento que es muy difícil poder captar esos alambritos, el contacto de esos alambritos con el parche de abajo. Y por eso es que el micrófono de abajo es muy, muy importante para la tarola. Si nunca lo has probado, yo te invito a que lo pruebes. Yo creo que no vas a poder dejar de tener un micrófono abajo en la tarola. O sea, suena muy, muy, muy bien. Aquí tengo una grabación de mi iglesia. Este fue un ensayo hace algunos, tal vez algunos meses atrás. Aquí tenemos el sonido de la batería. Te lo voy a poner para que puedas escuchar. Y después en la tarola tengo un gate, tengo un ecualizador, limpiando un poquito los medios ahí. Y después tengo uno de estos que es un ecualizador con filtros, compresión y un poquito de un gate también. Todo esto no estoy usando nada extremadamente diferente a lo que puedes hacer dentro de la consola. De hecho, yo esto lo hago dentro de la consola en mi iglesia. En la tarola de abajo, el micrófono de abajo, tengo uno de estos, ahorita vamos a hablar de esto. Tengo un gate o una compuerta y después aquí estoy haciendo un poquito de ecualización final. Este proceso que está aquí es un ecualizador de una banda, pero lo tengo aquí por este botoncito. Este botoncito lo que hace es darle vuelta a el micrófono de abajo. Esto es lo que te hablaba de problemas de desfase que pueden ocurrir entre los micrófonos. Cuando un micrófono está arriba y el otro está aquí abajo apuntando en dirección contraria, la señal va a entrar al revés y te lo voy a mostrar aquí dentro de la computadora. Este rojito es el micrófono de abajo. El como lila es el micrófono de arriba y te das cuenta cómo entra la señal hacia arriba y después hacia abajo así. Este entra hacia abajo y después hacia arriba. Cuando tenemos esa señal como invertida, lo que va a suceder con tu tarola es que va a perder cuerpo. Entonces, con este botoncito de fase o de polaridad, dependiendo qué consola tengas, de esta forma tú le das vuelta al micrófono de abajo. También esto se hace con los micrófonos ambientales, los de arriba. También se les da vuelta a la señal. Son cosas que necesitas hacer para que el sonido de la tarola esté muy bueno. A veces tienes tu tarola afinada de una manera que suene muy gruesa y la escuchas en los audífonos y se oye súper delgada. ¿Por qué? Hay un problema de fase. Entonces, vamos a escuchar primero la tarola con los dos micrófonos y le voy a dar vuelta a esta señal para que escuches la diferencia. Vamos a apagar. Vamos a encender. Vamos a apagar. Un poquito de cuerpo que se pierde ahí, ¿no? ¿Ok? Muy importante eso para mantener el cuerpo de tu tarola. Escuchemos solo el micrófono de la tarola, el de arriba. Voy a introducir el de abajo. ¿Ves cómo los alambritos resaltan ahí? Voy a apagar. Una de las cosas que a mí me pasaba mucho cuando no usaba un micrófono de abajo, y yo lo hacía por ahorrarme un canal, cuando quería darle un poquito de más brillo a la batería, o a la tarola, perdón, terminaba dándole mucho
aquí como por 8 o 10K y empezaba a resaltar más el hi-hat, más los platillos de lo que yo quería. Y después al comprimir la tarola, estás comprimiendo ese sonido de los platillos ya más elevado junto con la tarola. Entonces los platillos resaltan un montón y se oye feo. Entonces, para evitar eso, una de las claves es meter un micrófono abajo de la tarola. Y entonces tienes un poquito de ese sonido más brioso. Míralo cómo se escucha el micrófono de abajo. Okay. Voy a apagar los plugins. Okay. Por eso ahí la compuerta es importante. Okay. Estoy apagando con la compuerta, con esto, estoy apagando los platillos, ¿no? Y después un poquito de ecualización. El filtro sí, tal vez para algunas personas estoy abusando un poquito aquí del filtro, pero me gusta cómo suena. Siento que me limpia bastante. Okay. Y después juntos. Okay. Y después ya toda la batería junta suena así. Entonces, cuando le apagas el micrófono de abajo a la tarola, se oye muy diferente. Le hace falta algo a la batería. Esto a mí me pasó por muchos años. Siempre pensé, no necesito un micrófono, no necesito un micrófono, hasta que lo probé. Y cuando lo probé y empecé a escuchar y a escuchar y a escuchar, me empecé a dar cuenta lo importante que es ese micrófono de abajo. Le da como una tercera dimensión al sonido de la tarola. ¿Ok? Entonces, si tienes un buen sonido de tarola ahorita con un micrófono arriba, prueba a ponerle un micrófono abajo. Ahora, el micrófono de abajo no debe ser con más volumen que el micrófono de arriba. Es solamente introducir un poquito de ese sonido de los alambres que están abajo de la tarola, ¿ok? Eso es todo lo que tengo para ti el día de hoy. Espero que esto te ayude en algo y nos vemos en el próximo video.